Yo vuelvo a agradecerte muchísimo nuevamente esta posibilidad que nos das de recibirnos por ahí. Eh, desde hace mucho tiempo el laburo de Zoom y todo lo que construyen es una inspiración pura para nosotros. Han estado presentes siempre. En algún momento tuve la posibilidad de contarte, ¿no? De cómo, de cómo a veces sin querer uno puede estar influenciando en otros, como ha sido el caso de ustedes con nosotros. Y, y en estos días previos, así, cuando empezó a suceder todos estos temporales, hemos estado pensando mucho también en esta cuestión de cómo construir desde la crisis, como también fue uno de los gérmenes de Sub, también, ¿no? Esto de ser hijos de una crisis completamente diferente, ¿no? O con determinadas cosas de similitudes, pero bastante diferentes en determinadas lógicas, pero cómo surgió una dinámica tan potente y un proyecto tan interesante a partir de generar recursos desde la limitante, ¿no? Así que eso, que han estado presentes y que eso termine concluyendo en que te tengamos ahí en pantalla en este momento y generando esta dinámica es muy emocionante. Bueno, muchas gracias, al contrario, la verdad que es un gusto para mí y efectivamente, al menos, bueno, tenemos esta posibilidad de poder ir, o sea, de intercambiar, de pensar en todo eso. Por eso, en parte, Fede proponía que la dinámica sea de tertulia, ¿no? La tertulia tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el intercambio y con un momento un poco más relajado, quizás. No sé si entendí del todo. Yo me traje el vinito, así que estoy ahí como un poco a disposición de lo que surja. Me parece bárbaro, sí, justamente. Maravilloso. Yo estoy con el mate en continuidad del mate, capaz que en un rato me sumo al vino, pero mientras tanto me sumo y mateo de acá eso, que sea un espacio abierto, que sea un espacio abierto de que nos vayamos para donde vos quieras, para donde te parezca. Perfecto. Bueno, Por ejemplo, si tuviéramos un punto de partido, si esta tertulia tuviera que arrancar en un lado, ¿cómo están viviendo este momento? Y me imagino también que repensándose también como colectivo y como todo, ¿no? Y vos en lo personal. un poco, vos en la tecla, cuando nace como cooperativa es el momento en que nos otorgan la matrícula y etcétera. Y eso fue hace 15 años. A veces cuento un poco los orígenes de Sur, y bueno, se remonta al 2001. Y el 2001, acá hay, bueno, hay muchas personas que no son propiamente de Argentina, de Buenos Aires, que por ahí no saben lo que se generó quizás en las calles en ese momento, pero fue un momento de crisis económica, política, social muy profunda, y de esa crisis surgieron, basado un poco en modos de funcionar diferentes, ¿no? Con compartir los recursos, con una salida más colectiva a ciertas dificultades, ¿no? Lo que surgió en el 2001 fue un poco eso, ¿no? Una sociedad que generó mecanismos de defensa y que bueno, superó un poco gracias a esos mecanismos. Y la cooperativa SUB es un poco hija de estos procesos políticos. Pero lo que te decía, Fede, es que eso pasó hace, bueno, 15 años, más ahora todavía. Entonces, que el desafío era continuar, ¿no? Me acuerdo muy bien que uno de los fotógrafos, Olmo, hablaba eso, ¿no? De coherencia, de permanecer, de que era una carrera de fondo y que bueno, no había que perder de vista un poco el lugar de donde veníamos y las cosas, el momento político en el que nacimos, ¿no? Hablaba bueno, de eso, de coherencia, de tener un poco en claro esas cosas. Eso en Sur se mantuvo durante estos 15, 18 años, pero a la vez muchas cosas se fueron modificando y muchas cosas fueron cambiando, porque también sucede con cualquier grupo que busca no quedarse atado, no quedarse encerrado en sus propias reglas, en sus propios dogmas, y que tiene que ser un organismo vivo, algo que se busca justamente transformarse, ¿no? Evolucionar. Entonces, en
este momento de Zoom, un poco lo que empezó como un colectivo de fotógrafos y fotógrafas se fue diversificando, ¿no? Entonces, hoy día, el mundo sub, el planeta sub, todo lo que gira alrededor de sub, se constituye en un programa de radio, una editorial, una plataforma educativa y diversas otras actividades que fueron como nutriendo un poco este emprendimiento, este monstruo, iba a decir, porque es algo que todo el tiempo se está transformando y que está necesitando un poco de esas cosas. Pienso en un aspecto en particular, y era una de nuestros caballitos de batalla, justamente al nacer desde algo muy asambleario, de desdibujar un poco cuestiones muy individualistas, algo que está sucediendo. El fotógrafo, además del trabajo colectivo, empieza a tener también sus propios personales, su propio ensayo íntimo, ¿no? Entonces, en este momento justamente donde está sucediendo, bueno, una situación de aislamiento, estamos como conectados y conectadas, pero también como replanteándonos ciertas cosas de cómo funciona un poco nuestro colectivo, cómo funciona el mundo, ¿no? El colectivo sigue muy firme desde varias partes, pero justamente nos damos este espacio y este lugar para dejar crecer también otras preocupaciones, ¿no? Eso para responder un poco a tu pregunta. A mí en lo particular, por ejemplo, desde que surgió el confinamiento, todavía no produje ninguna imagen fuera de mi casa. E incluso me costó bastante empezar a encontrar el modo, encontrar el lenguaje, encontrar también el discurso y era de fotografiar, ¿no? Me pareció que como una saturación de imágenes que quizás también los fotógrafos tenemos como ese derecho a veces de bajar la cámara y de elegir quizás no sumar más, no digo ruido, pero más imágenes al conjunto, ¿no? Porque también eso viene como salvando, ¿no? Como instaurando una especie de velo a nuestro... Re potente esto de decía que bajar la cámara en determinados momentos es un acto fotográfico en sí también, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay como una decisión a veces en eso. También es como una manera de, no sé, de encontrar su propia voz, su propio modo, buscar, o sea, casi como en fútbol, cuando hay un jugador especial que para la pelota y trata como de ponerse a pensar, ¿no? A mí me pasó en algunas oportunidades. Por lo menos yo tiro la punta de la madeja para arrancar y después me gustaría que eh, vos me dijeras para dónde te gustaría irte, pero es aquel diciembre del 2001 que termina desencadenando después en el fotolibro y que está tan presente en la obra de Sub y que, no sé, por lo menos en perspectiva de afuera se ve como una piedra angular muy importante en Sub y yo recuerdo de mochila con los libros atrás y defendiéndolo acá, tipo, militantemente por las calles de Montevideo con los libros a cuestas, y sobre todo también no solo cómo abordaste ese momento, sino también el registro. Si te parece, mientras charlamos, puedo compartir pantalla y vamos compartiendo este primer proyecto. ¿A vos te parece, Nico? Dale, perfecto. ¿Está? Entonces compartí vos, Fede, la pantalla. Yo comparto de acá, sí, exactamente. Y tengo la posibilidad acá de ir. Estoy entrando a la página y bueno, también recibo la posibilidad de a través del chat de que ustedes si quieren podemos irnos hacia donde vayamos, pero mientras charlamos con Nico, nos metemos en esta serie. ¿Te parece, Nico? ¿Estás viendo ahí vos? Sí, perfecto. Bueno.
hay una cuestión muy importante, Nico, ahí, perdón, que estabas por arrancar, que es este texto en particular está narrado en primera persona. Primero, la potencia que tienen siempre las piezas escritas en las obras de ustedes, que me gustaría que en algún momento en la tertulia vamos a meternos en eso, y también en cómo también vos compartís tu trabajo. Pero en este texto en particular, esta serie está narrado en primera persona y no sé si sos vos o si es la primera persona en colectivo que habla de todo lo que está sucediendo aquí. Perfecto. Bueno, justamente ahí señalaste algo muy, muy particular. Este trabajo se destaca por esa razón, justamente. Les conté un poco lo que era el colectivo y las diversas ramificaciones, pero en particular la manera que tienen de definirnos es como contadores de historia. O sea, nosotros nacimos un poco de ese rubro que sería la fotografía documental, una fotografía también muy política, con un punto de vista muy marcado, un discurso muy asumido. Y en general, entonces, cuando les cuento que nos definen de ese modo como contadores de historia, esta historia en particular, la de diciembre, y sobre todo, eso es más visible todavía en el libro, en el fotolibro. En este caso, el narrador de la historia es en primera persona, ¿no? Del singular y del plural también. Muchas veces predomina un nosotros. Entonces, un poco lo que vos señalabas, Fede, vuelvo a eso, es la particularidad de este trabajo. Nosotros somos contadores de historia, pero en este caso en particular es una historia que se cuenta de manera activa, ¿no? En vez de ser simples. Entonces, este trabajo, el de diciembre, tal cual lo estamos viendo, en realidad es el trabajo original, la semilla un poco de su. Muchas veces nos definen como hijos del 2001. Y un poco por todas las razones que les estuve dando anteriormente, nos marcó un poco, nos dio un poco fue como una declaración de principio en algún punto, ese momento en particular y ese trabajo también. Y son cosas que de a poquito fuimos en algún punto modificando y en otras que fuimos preservando. De hecho, les contaba, SUB es un colectivo, pero también es una cooperativa de trabajo. Y en sí, como cooperativa de trabajo, muchos de los fundamentos y de la metodología de trabajo que tenemos está heredada de ese momento en particular. Y es interesante empezar por ahí, Fede, porque en realidad lo estoy viendo y el modo de fotografiar, el tipo de fotografía que efectuábamos en ese momento, el lenguaje fotográfico, muy vinculado justamente con un tipo de fotografía muy militante, era un registro muy directo, ¿no? Una manera también de fotografiar con una intención muy marcada y con un deseo de comunicar muy, muy fuerte desde cierta urgencia, ¿no? Y es interesante pensarlo como una piedra angular, tal cual lo decís. Yo creo que lo pienso como piedra angular en cuanto justamente a principios y a modos de funcionar. Luego, con el tiempo, se fue un poco complejizando quizás la mirada de SUB y fuimos incorporando nuevas herramientas, nuevos sistemas también nuevos sistemas digo, gráficos, iconográficos o nuevos recursos, ¿no? Ese trabajo en particular justamente es eso, es un registro muy directo y es un poco, es una fotografía muy militante y muy vinculada a eso, ¿no? A tratar de influir y de participar con las imágenes de un cambio político, de un discurso político que queríamos imponer. De hecho, si uno se fija, es una pena, pero había preparado una segunda cámara para poder mostrar los libros y es muy curioso la diferencia que hay entre el material impreso, entre lo que es el fotolibro Diciembre, que se imprimió
15 años después, y las imágenes que estamos viendo ahora, ¿no? Los niveles de búsqueda son bastante diferentes. Les invito a que después recorran la página de SUB y que vayan quizás a la parte de publicación, y ahí van a ver un poco cómo se construye el relato de estos eventos a través del fotolibro. Mientras estábamos ahí en el cambio de conexión, justo estaba hablando del fotolibro y de que también hay una decisión a la hora de la materialización del fotolibro que parece ser muy consecuente también con estas primeras búsquedas en 2001, que es con la imprenta con la que trabajaste. ¿Te animás a contar un poquito de eso? Sí, eso lo que resulta muy interesante del fotolibro es justamente la capacidad que tiene de manejar varios canales discursivos, ¿no? O sea, un fotolibro es un objeto que se manipula, que se toca, que se pesa, que se huele, y que habla un poco desde todas esas características. Y incluso lo charlamos muchas veces en Uruguay, justamente en el CMYK, que es uno de los festivales de fotolibro que nacieron últimamente y donde se discute mucho y se comparte información en torno al fotolibro. Que también los fotolibros hablan en todas sus dimensiones, o sea, cómo un libro se financió, cómo circula. Vos nombrabas eso también, el modo que tenemos nosotros de hacer circular el libro, de venderlo, ¿no? Cómo se financia un libro. Todos esos aspectos también entran en línea de juego. Y también cómo se fabrica el libro. Este libro, entonces, se financió a través de una campaña de crowdfunding, que es una plataforma de financiamiento colectivo, donde se recaudó un monto de dinero específico para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, es un modo que funciona bastante bien para ciertos proyectos y que permite justamente que sea perdón, tengo ahí abierto, que el financiamiento justamente surja de una manera colectiva que sea coherente con el propio material. En este caso, por ejemplo, queríamos evitar cualquier tipo de agradecimientos, de logos o cualquier tipo de elemento que pudiera ser como contrario a lo que el libro comunicaba. Entonces, el modo de financiamiento colectivo terminó siendo el más adecuado. Y el libro se imprimió justamente en la cooperativa Chilaver. No sé si me ven ahí en la cámara. A ver, ahora te habilito, pero a ver. Ahí te estamos viendo. Entonces, la cooperativa Chilaver es una cooperativa de trabajadores que se recuperó justamente en el 2001 y que está gestionada por los trabajadores desde ese momento, ¿no? Y es una imprenta de muy buena calidad que también trabaja sobre libros políticos, y entonces era todo un desafío para ellos trabajar sobre lo que es un fotolibro, pero también al ser su propia historia la que estaban inventando, la que estaban contando, de la que estaban participando, también ellos hicieron justamente de este material. Yo creo que el resultado del fotolibro se debe mucho justamente al cuidado y al especial entusiasmo que pusieron aquellos trabajadores para imprimir el libro. Entonces, cuando le contaba un poco de las características del fotolibro, por ejemplo, este es un libro que parece casi como una revista, ¿no? Es un libro muy manipulable, que tiene como ese formato muy urgente, ¿no? Que se conecta un poco con algo real y con el presente, ¿no? Cuando se imprimió el libro, justo se cumplían 15 años del 2001. La situación en Argentina era en partes parecida a lo que pasaba en ese momento, sobre todo el mes de diciembre del 2016, que hubo muchas revueltas en la calle a raíz de ciertas políticas de Estado que se estaban llevando a cabo. Así que el libro lo hicimos en Chilaver para que lo impriman los propios trabajadores, lo hicimos con este tamaño para que justamente se pueda conectar con el presente, y había como muchas características que son las que permiten bueno, aprovechar ese formato, ¿no? Nico, estabas diciendo justamente que sentías como ese proyecto como germinal, pero después sentías que el lenguaje también de Su
había transformado como también ha mutado el colectivo. Exacto. Si quisieras, por ejemplo, llevar a un ejemplo esa mutación o ese cambio de mutación a otro de los proyectos, ¿cuál sentirías que podría ser el que me podría hurgar en la página, por ejemplo, y poder meterme como para seguir charlando? No sé, yo tengo acá Quizás, abiertas las historias de Zoom, y, y eh, ¿cuál sentís, por ejemplo, que puede ser un proyecto que sientas que genera esa transición o que lo sientas que tiene en cuanto a la imagen que comentabas? y mira, Fede, podemos probar, quizás, ¿vos bajaste el PDF que te mandé? Sí, tengo por aquí. Bueno, ese PDF preparé un poco para la charla de hoy y cuenta un poco esta evolución. Entonces Sí, empecé justamente con las imágenes de diciembre, subí un poquitito en la primera página. Ahí está un poco lo que le contaba, ¿no? De la ramificación de lo que sería Subhoy, ¿no? Por un lado la plataforma educativa, la cooperativa de trabajo y la Edito. Le sumamos este año un programa de radio que estamos haciendo también en la tribu. Entonces, luego, después de eso, pasé al trabajo de diciembre. Si querés, pasamos rápido esas imágenes. esto capaz que Nico, deshabilitate el video, Nico, que pues se está empezando Ah, a ok. cortar de poquito. Así queda tu voz y nos centramos en la voz. Perfecto, buenísimo. Y entonces ahí también les hice un poco esa evolución a través un poco de nuestra gráfica. El logo del 2004 muestra eso, un colectivo muy abocado a lo que pasaba en las calles, muy presente en todo lo que eran las movilizaciones sociales, el acompañamiento de esos movimientos sociales, participar de las luchas que en ese momento justamente nosotros acompañábamos y de las cuales participábamos. Luego, en el 2009, cambiamos un poco el logo porque ahí empezamos a estar más presente en otros circuitos. Después les vamos a ver un poco las imágenes que van a ese año 2009. Y también lo que te decía Fede, complejizando un poco los lenguajes. En 2012 también empezamos a participar de bienales de arte, entonces siempre manteniendo el carácter documental, ¿no? Siempre muy presente esa idea de Sub como un autor colectivo, con un autor con un punto de vista, un modo muy específico de contar historias y, bueno, como un poco un carácter muy particular, ¿no? Siempre lo que les decía en un principio, que desde un comienzo, cuando creamos la cooperativa, siempre tuvimos presente que era un proyecto que iba más allá de lo que fuera un proyecto de un grupo de artistas o de un grupo de autores o un grupo de trabajadores, ese quito de vida, y es el emprendimiento en el que cada uno iba volcando sus recursos, su mejor inspiración, sus mejores ideas, su mejor energía e inspiración. Entonces, en el 2012, les contaba siempre, manteniendo un poco ese espíritu, fuimos como, no digo conquistando, pero sí experimentando nuevos espacios, participando justamente de un poco del mundo de la fotografía contemporánea y estando en galerías, participamos en el 2012 de una bienal de arte en Cuenca, y entonces como que fuimos evolucionando. En el 2014 cumplimos 10 años, ahí armamos una gran muestra en el Centro Cultural Recoleta, que es un centro cultural importante de Buenos Aires, donde inventamos una ciudad a partir de textos, de retazos, de mapas, y jugamos un poco a construir un relato. Ya no es no tan cerca de lo que fuera la fotografía más directa, sino ya como
metiéndonos en juegos como casi de ficción, ¿no? Que era algo bastante particular y bastante interesante de Sub, ¿no? Es algo que Sub, a lo largo de su historia siempre fue manteniendo un poco ese entusiasmo, ¿no? Nos dábamos cuenta de que el colectivo cada año se tenía que eh, volver a plantear un poco sus objetivos, sus dudas, sus sueños. Eran reuniones muy fuertes donde participamos todos y todas y todos los miembros de SUBI, donde justamente poníamos un poco sobre la mesa bueno, las cosas que nos preocupaban, que nos inquietaban y las cosas con las que deseábamos que fuera a ser sub y cómo podíamos crecer. Así que eso como que nos fue manteniendo vivo, ¿no? Yo creo que los colectivos fotográficos tienen siempre ese desafío, ¿no? Nosotros como sub somos muy promotores de ese formato, sentimos que hay una potencia muy grande en poder compartir y en poder producir de a varios, pero nos damos cuenta de que las dificultades con las que se enfrentan la mayoría de los colectivos son dificultades que tienen que ver con la vivencia interna de los grupos, ¿no? No es en cuanto a los trabajos a nivel fotográfico, sino la micropolítica, se llamaría, ¿no? Las cosas que suceden dentro del propio colectivo. Entonces es importante siempre tener presente eso, yo creo, de mantener ese espíritu de buscar justamente, bueno, evolucionar, transformarse, crecer, pensarse, pelearse también mucho, ¿no? Como que las relaciones interpersonales son muy importantes. Me imagino, Y Nico, ya, perdón, Nico, me sí. imagino que es esa cuestión que hablas de la dinámica interna, cómo, cómo se potencia cuando estás hablando de cosas tan subjetivas como una expresión artística, ¿no? Como cuestiones que puede haber tantas verdades como involucrados en una ronda de discusión. Y yo creo que es un trabajo personal, de ego muy fuerte y muy placentero a la vez, ¿no? O sea, nosotros, cada fotógrafo y cada fotógrafa tiene sus propios gustos, sus propios modos de fotografiar, su propio universo artístico, su propio modo, ¿no? de entender el mundo, el arte, y sus propios, no sé, cualidades artísticas, expresivas, pero cuando estamos trabajando en SUB y cuando estamos trabajando en proyectos colectivos, hay una disposición de cada uno para justamente estar completamente entregado a ese proceso y efectivamente, lo vuelvo a remarcar, es un trabajo muy difícil porque no sé si estamos tan preparados para ese tipo de, bueno, de planteos, ¿no? Desde chiquitos nos enseñan que, que nos tenemos como que valer por nosotros mismos y que hay que defenderse. Y el planteo de Subes, por eso es algo, cuando hablamos del 2001, es algo que aprendimos en ese momento, ¿no? Como justamente a romper ciertas estructuras internas sobre todo, ¿no? Y en cuanto a lo artístico, lo que vos señalabas, Fede, yo creo que en esos momentos, cuando se trabaja colectivamente, siempre, antes de poder salir a fotografiar, tenemos muchas reuniones donde se termina como definiendo un poco los modos de fotografiar, cuál es la búsqueda específica de cada trabajo, cómo se resuelve, cuál es el discurso, cuáles son las cosas a evitar, cuáles son las cosas que buscamos, y terminamos incluso definiendo cosas muy técnicas, ¿no? Tipo, qué tipo de lente buscamos, qué luz es la adecuada para tal o cual trabajo, qué tonalidad es la que más comunica nuestro mensaje. Entonces, en esos casos, cada fotógrafo y cada fotógrafa termina como entregada a ese proceso y, bueno, termina fotografiando un poco como es Sub, ¿no? Como es el, ese personaje que yo siento que terminamos construyendo eh, una identidad colectiva, ¿no? Cuando hablamos de firma colectiva o de autoría grupal, yo siento que Sub tiene ese modo de ver. Hay algo interesantísimo que comentás, Nico, ahí, que es que cómo toda esa
ecléctico, ese celebrar lo ecléctico, después termina teniendo como consecuencia una, unas series y proyectos que son tan contundentes y tan coherentes entre ellos. O sea, es imposible, o por lo menos si quisieras hacer ejercicio de intentar ver miradas particulares, a mí me cuesta muchísimo ver dónde puede terminar eventualmente la mirada de uno y entre la de otro, porque esto que estás contando de cómo se hacen esos abordajes previos parece estar muy presente en cada una de tus proyectos. Sí, sí, totalmente. Es interesante lo que contás, porque después, te digo, después de 10, 15 años más o menos de trabajo colectivo, donde los proyectos colectivos eran los más potentes y los más poderosos de SUB, pero también esa entrega de la que hablo, también terminaba siendo en algún momento un poco nociva a nivel personal. Y algunos fotógrafos que tenían, y fotógrafas que tenían ganas de, por ahí de experimentar o de contar cuestiones más íntimas, más personales, y con su propio mundo y con su propio modo de resolver esas imágenes, eh, se sintieron un poco frustrados también. Entonces fue un momento en que se rompió un poco, o no se rompió, se mantuvo, pero eh, la regla de la firma colectiva se desdibujó un poco, que algunos trabajos no podían ser firmados colectivamente, sino que tenían que llevar el nombre del autor. Entonces, de repente, trabajos que digo tienen que ver por ahí con la infancia de tal o cual, o con eso, cuestiones muy personales, terminaron finalmente recibiendo justamente, bueno, esa particularidad, ¿no? Y eso que vos contás en los trabajos es un poco lo que te comentaba antes. En línea general, el modo de ser de Sur se construyó un poco con pedacitos de cada una, y cuando lo ponemos en marcha, eh, hay una entrega y una manera de, bueno, de ponerse a disposición de ese autor colectivo. Nico, yo estoy pasando ahí mientras tanto, no sé si vos estás viendo las diapos, vos decime Sí, si voy sí, para sí. adelante o para atrás, simplemente para ir pasando. Bueno, ahí Eh, como que les incluí algunas diapositivas que por ahí no vienen al caso ahora, que son un poco, bueno, cifras, números, un poco que cuentan nuestra historia y las conexiones que tenemos por ahí con otros grupos, o bueno, nuestros modos de funcionar. Quizás no es tan interesante en este momento. Yo lo incluí por las dudas, no sabía bien cómo iba a ser la dinámica. Si Nico, querés, hay una consulta que te hago. Hoy está instalado y lo podemos palpar de una manera más clara el hecho del desarrollo de proyectos de colectivos en Latinoamérica como una gran estrategia de la fotografía contemporánea latinoamericana, ¿no? Y se ve en varios lados. sí. Pero en el 2004 eso no estaba tan presente, ¿no? No, había pocos colectivos fotográficos. En América Latina había pocos en el resto del mundo. Y de hecho, nosotros en SUB cuando empezamos, había algunos colectivos militantes vinculados por ahí, a algún partido político específico o algún movimiento social específico, pero eran grupos que no lograban quizás ir más allá de ciertos momentos y de cierto contexto político, ¿no? O sea, en Argentina hay como una historia de los colectivos, y está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Como que uno también va aprendiendo de esas experiencias, pero en nuestro caso creo que aprendimos más por ahí de las fábricas recuperadas, de los movimientos de desocupados, de las asambleas populares, y nos enteramos de otros colectivos fotográficos recién en un viaje que hicimos de colectivos que fue organizado por Claudia Carreras, donde ahí conocimos colectivos de Perú, estaba Supay Foto, la ONG de Venezuela, que es la organización del Son Garrido, Monda Foto de México, CIA de Foto de Brasil,
Y en ese momento fue muy interesante también ese intercambio y todas bueno, todas las experiencias que pudimos compartir en ese momento y cómo cada grupo por ahí tenía modos y maneras distintas de funcionar y que todas las maneras eran válidas, ¿no? Como que a veces nos preguntan cuál es la fórmula o cómo es el modelo, y en realidad hay tantas fórmulas y tantos modelos como colectivos, porque depende mucho eso, del momento en que aparece un colectivo, la gente que lo compone, y eso influye mucho en las dinámicas. Pienso en este momento hay muchos colectivos de fotógrafas, de hecho eh, se dice colectiva de fotógrafas, lo vemos en este momento donde hay una fuerza tremenda desde el movimiento feminista y una, sí, una inspiración, una capacidad para cuestionar estructuras que es muy poderosa y que se hace desde ese movimiento y es muy poderoso. Entonces, yo pienso que justamente el modo que tiene cada grupo de funcionar tiene un poco que ver con eso, con el momento en que nace y con la gente que lo compone. Y efectivamente lo que vos decías, por ahí en el 2004 no había tantos grupos y no había tan presente esa cuestión de la firma colectiva, ¿no? Es un poco lo que vos contabas antes. En nuestros trabajos nosotros insistíamos mucho en firmarlos con el nombre del grupo, con la autoría grupal, y eso generaba mucha conflictividad con cada imagen, quién había disparado tal o cual imagen, ¿no? Quién había sido el responsable del disparo de esa imagen. Y nosotros sentíamos eh, que detrás de ese clic, de ese disparo, había toda una reflexión colectiva, un trabajo colectivo, y que eso impedía que pudiéramos poner un nombre a cada imagen. Y yo me acuerdo que eso generaba mucha resistencia en su momento y que hoy día veo que no, que en general prima eso, prima la firma colectiva sobre la firma del nombre del autor. En particular, estos trabajos que estamos viendo ahora, vimos un trabajo que se llama 17 veces volver, que es el trabajo de un asentamiento en Paraguay. Vuelvo para atrás. Sí, en ese trabajo en particular pueden notar que hay la presencia de una luz artificial muy fuerte, hay una búsqueda estética muy particular. Claro, si querés lo podés entrar, se llama 17 veces volver. Ahí estoy entrando a la página para mostrarlo. Perfecto. Y en ese trabajo en particular justamente fuimos desarrollando nuevas modalidades, ¿no? de fotografía, justamente con bueno, el uso del flash, de la luz artificial, cierto retoque también, ¿no? Hay como una búsqueda estética especial, como buscando justamente nuestra propia identidad a través de esos modos de fotografiar y en el mismo retoque. Y en esas fotos podrán notar que hay la participación de varias personas, ¿no? En el momento de la foto, y hay como una búsqueda también de la puesta de la puesta a luz, pero de la puesta en escena casi, ¿no? Esta persona que estamos viendo ahora, por ejemplo, es consciente que está participando de un retrato, hay un flash, pueden notar un poco la sombra de la persona, hay un flash que una persona está sosteniendo adentro, y ya mismo en las decisiones, en la toma de decisión de cómo se iba a resolver ese trabajo, hay como toda una reflexión que se formuló dentro del grupo, que fue la construcción justamente colectiva de esa decisión. Entonces, a partir de ahí es en las que, notamos que el nombre de fotógrafo no tenía que figurar en las fotos. O sea que este trabajo es bien representativo de lo que estabas comentando previamente en esa mutación de aquel primer proyecto. Claro. Cómo pasar de aquel grano reventado del 2001, de la película, a pasar a usar un flash y a pensar en la postproducción de una manera más, del retoque de una manera más detenida. Ahí es donde empieza a entrar esa cuestión más de la hibridez que decías, ¿no?
Exacto, sí. El primer trabajo es muy, está muy vinculado a un tipo de fotografía muy callejera, muy directa, fotografía directa, muy de registro. Y este trabajo es un poco como una transición, ¿no? Porque se mezclan estos retratos más posados con una búsqueda muy particular y hay también intercalado algunas imágenes más documental, ¿no? Si se quiere, donde se quiere contar la historia en todas sus dimensiones, ¿no? Por ejemplo, ahí están los campos de soja, también asumiendo todo lo tendencioso que tiene la fotografía, ¿no? Pienso, por ejemplo, estas imágenes, las otras están sacadas con un lente como más de retrato y las otras buscan, por ejemplo, esa amplitud, ¿no? Acá hay un gran angular buscando justamente Está como la mostrar. mixtura del documentalista con el gran angular, con una estética más del retratista y el flash lateral, ¿no? Es que es una fusión. Exacto, una fusión. Ese trabajo justamente representa un poco esa transición, ¿no? En lo que es nuestra búsqueda. Con este trabajo, de hecho, empezamos a entrar en ciertas galerías de arte, ¿no? Como que otro mundo que no era el mundo de los medios, o no era el mundo justamente de la fotografía periodística, empezó a interesarse por nuestro trabajo y tuvimos como ciertas dudas en su momento si queríamos participar de todos estos espacios y finalmente como que decidimos que sí, como pensando que estábamos como conquistando territorios, de repente estábamos como llevando estas historias dentro de espacios que quizás antes les estaba vedado, ¿no? Entonces este trabajo se expuso en varios lugares, digo, en algunas galerías de arte y en algunos centros culturales, y tenía como esa búsqueda, ¿no? Esa intención de contar un poco lo que estaba ocurriendo. En este caso, este trabajo es un asentamiento en Paraguay, contar un poco la realidad de estos campesinos en estos espacios. Y ese trabajo en particular fue muy cuestionado también por ese uso, ¿no? Ese uso estético, esa búsqueda estética generaba justamente muchas dudas, no solamente en los editores y los iconógrafos de los diarios o de las revistas que se resistieron mucho tiempo a publicarlo, sino dentro del propio público, ¿no? Sin embargo, las personas de la comunidad se sentían muy representadas en esas imágenes. Sentían que justamente por primera vez les estaban contando sus historias de un modo con empatía, ¿no? Vieron que las imágenes, hay muchos retratos donde se ven a las personas de modo como muy valerosa, muy fuerte, muy poderosa, y muy empoderados, ¿no? Entonces, cuando surgía ese cuestionamiento del uso de la foto, lo asimilaban un poco con una estética publicitaria, ¿no? Entonces había un cuestionamiento sobre eso que tenía que ver con que estamos tan acostumbrados a ciertos clichés, a ciertos estereotipos con ciertas comunidades, que no estamos como acostumbrados a ver ciertas poblaciones, ciertos territorios fotografiados de este modo, ¿no? Con un cuidado estético tan particular. Entonces, nosotros justamente nos hicimos bastante defensores, ¿no? De ese modo, siempre reivindicando la subjetividad de la fotografía, reivindicando eso, ¿no? La capacidad, un momento en esta charla usé lo tendencioso que tiene la fotografía, y entonces reivindicando eso y justamente como que tratando de romper justamente con ciertos estereotipos, ciertos modos de fotografiar ciertos espacios y quizás a riesgo de caer en cierta romantización de la pobreza o romantización de ciertos espacios, de ciertas personas, buscar eso, ¿no? Como contarlos del modo más lindo posible, del modo más poderoso posible, ¿no? Nico, Entonces, sí. mientras pasaba, me imagino que debe haber sido como cuando hablabas de esas internas colectivas y todo, que debe haber sido muy fuerte
la previa, ¿no? a este proyecto, ¿no? Porque es una decisión también bien importante también en esa mutación que decís de Zoom, pasar a esta manera de contar. Y sí, tiene que ver también con, o sea, antes de ir a efectuar ese trabajo, habíamos ido a la comunidad varias veces y habíamos hecho algunas fotos donde buscábamos las imágenes más elocuentes en cuanto al drama, ¿no? Había como, bueno, la soja, el monocultivo de soja, y es soja transgénica, con lo cual viene acompañada de toda una batería de agrotóxicos. Eso genera también en las poblaciones muchas víctimas, ¿no? Muchos problemas físicos. Entonces teníamos al principio fotos de chiquitos con problemas en la piel, con problemas muy visibles, y eran fotos que por ahí tenían su impacto, y en su momento, entonces, decidimos justamente cambiar el eje, cambiar el enfoque y buscar, reivindicar otro tipo de mensaje y mostrar a la gente no como víctima, sino como dueña de su destino y con toda su fortaleza. Entonces, finalmente estuvimos, como descartamos las fotos más dramáticas, si se quiere, y fuimos hacia ese tipo de imágenes. Y en esa búsqueda surgió esa posibilidad de trabajar con los flashes. Te soy sincero, era un riesgo, digamos. Al principio no sabíamos cómo iba a suceder, si era una buena decisión o no. Y yo creo que, bueno, muchas veces también en la vida hay que tomar esas decisiones, por ahí confiando, por ahí otras veces nos hemos equivocado y hemos hecho trabajos con algunas estéticas que no eran las adecuadas, pero de todos modos hay que recorrer esos caminos. En ese momento no estábamos... ¿Cómo? No digo, de correr el riesgo, Ah, de asumir el riesgo. exacto, asumir el riesgo. Entonces, en ese momento, bueno, asumimos el riesgo y fuimos para allá, y no teníamos nuestras dudas. Al principio, cuando nos preguntaban, nos decían, pero es una visión es una mirada muy citadina sobre esos procesos, y nos terminamos de convencer cuando la propia comunidad fue la que nos avaló, ¿no? con esa imagen, ¿no? Ellos nos contaban que esas imágenes justamente les ayudaban a ellos a construirse su identidad y a verse a ellos como más lindos, más poderosos, y que ellos sí se reconocían en estas imágenes. Y no tanto en las imágenes más ONGísticas o Sí. más crudas, ¿no? Que a veces uno ve y se imagina, no sé, los chicos en el barro con los mocos, cierta suciedad. Hay como un modo de mirar a los campesinos o ciertos territorios. Pienso también, no sé, en las villas, en ciertos espacios, o las travestis, hay muchos, no sé, como modelos que tendemos a reproducir los fotógrafos porque pensamos que es la única manera de mostrarlo, ¿no? Y yo creo que a veces sí hay que, bueno, realizar búsqueda, y lo que vos decías, como arriesgarse un poco, ¿no? Yo, mientras seguimos charlando, Nico, yo voy pasando las miniaturas así porque a mí algo que me parece que es súper relevante de ustedes también no solo es cómo construyen el ensayo documental, sino justamente además de las piezas, el orden en el que van generando la narrativa. Eh, entonces me parece que es sumamente relevante ver también cómo están presentados y cómo se van hilando en la manera en que se van presentando las imágenes. Em, Siempre es interesante lo que decís, Fede, porque para nosotros eso es muy importante. Viste que está incluido también una imagen donde se ven los cartuchos de los paramilitares, sí, y para nosotros es importante darle espacio a la historia, ¿no? Que el protagonismo siempre sea el protagonismo de la historia, ¿no? Que se pueda contar la historia y que esté completa, o que al menos nosotros podamos contarlas a nuestro modo, y que podamos incorporar los elementos que a nosotros nos parecen relevantes. Entonces, hay algo de ese relato visual que vos estás comentando que para nosotros es importante, ¿no? O sea,
siempre para nosotros es más importante una serie de fotos, un grupo de fotos, una historia, que una foto importante, una foto sorprendente, una foto que por ahí lleva a la admiración, a la muñeca o a la, digamos, a la capacidad fotográfica de un fotógrafo. Y digo, nosotros tratamos de no caer en esa trampa y de darle mucho protagonismo a la propia historia, ¿no? En esa cuestión, Nico, vos decime, me van surgiendo consultas o cosas para donde me gustaría, pero vos también quiero primar que nos vayamos para donde vos quieras. Pero Sí. me surgió ahí, cuando estabas hablando justamente de Paraguay, de que en la previa habían ido, y me interesa saber de la relación con el tema que tienen ustedes. O sea, primero que parece que, me imagino la elección sobre de qué tema van a hablar, primero para ustedes, y después cómo se vinculan, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, esas previas y los posts también, más allá a las sesiones estrictamente con cámara. Y eso sucede siempre dentro de un ensayo. Para poder contar una historia, hay que conocer la historia. Por eso los ensayos más potentes, más fuertes, son los ensayos donde el fotógrafo o la fotógrafa termina como eh, eligiendo un tema que le es muy cercano, sobre el cual tiene mucho para contar. Entonces, en estos casos, a nosotros nos parecía el tema de la tierra, el tema del monocultivo, el tema del alimento, el tema de la lucha campesina. Eran temas que estábamos deseando tocar, y no queríamos quizás hacerlo de una manera tan amplia. Entonces elegimos una comunidad específica, una historia en particular, y a través de esa aldea, de escoger algunos personajes, tratar bueno, de construir ese relato, contar una historia más amplia. Y en esos casos tiene que ver por ahí con una preocupación de uno o una de nosotros, o por ahí es algo, a veces surge de un encargo, a veces surge de una inquietud, de una preocupación, o de una intuición también, o de la historia particular de alguno de nosotros. Entonces, sí es importante ese vínculo. De hecho, si querés, Dale. volvamos al PDF, Sí. eh, porque justamente después de este trabajo hicimos un trabajo sobre Darío Santillán. Fíjate la primera foto. Ese trabajo también tiene un poco ese juego de mezclar dos lenguajes y dos tipos de fotografía muy distintos. Este es el padre de Darío, pero si querés volver a la primera imagen, es una imagen en blanco y negro. Ah, Esa, en el 26 de junio del 2002, en Buenos Aires, en el Puente Pueyrredón, hubo una gran manifestación, y era un poquito más de 6 meses después del 2001. Y en esa manifestación el Estado mató a dos manifestantes, ¿no? A Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Nosotros teníamos una relación, un vínculo con Darío, con uno de ellos, porque era el que nos acompañaba, o el que nos recibía, o un cumpa de ahí, de un barrio donde íbamos mucho, de un movimiento que se llamaba el MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, que es un movimiento que tomaba muchos postulados de los zapatistas de Chiapas, de México. Entonces, en el 2006 nos invitaron, en el 2009, perdón, nos invitaron a una bienal de arte, y decidimos volver un poco sobre nuestra historia y contar un poco la historia de este muchacho, ¿no? De Darío Santillán. O no tanto la historia, sino hacerle como un homenaje a través de las expresiones vitales de su memoria, ¿no? Ese trabajo se llama Darío Santillán, la memoria viva de Darío Santillán. Entonces ahí fuimos mezclando. Esta foto es una foto del 2002 que le sacamos camino a un piquete, y después
algunas imágenes que también se mezclan, entonces imágenes de archivo del momento en que Darío estaba vivo, y otras imágenes donde ahí están los retratos, pasá si querés a la próxima, donde están los retratos de las personas que mantienen viva su memoria. Por ejemplo, este es el padre de Darío. Alberto construye su casa con los bloques de ladrillo de la bloquera que había construido Darío allá en Monte Chingolo, en el barrio. Y ahí también, si se fijan, usamos ese mismo sistema de luces, de puesta en escena, de trabajo estético. Si querés, pasemos todo este trabajo. Acá Mabel, por ejemplo, ella, aquí la fotografiamos en la estación, una estación que ahora se llama Darío y Maxi, es la estación Avellaneda, es el lugar donde murió Darío Santillán, y también Maximiliano murió también en sus brazos. Y entonces ella, por ejemplo, es la parte espiritual de la memoria de Darío, ¿no? Acá está Marcial, la foto anterior en blanco y negro es Marcial, justamente en el 2002, caminando ahí con una hilera de policía, y la misma foto, no la misma foto, pero una foto del mismo personaje algunos años después. Y entonces era como buscar las expresiones vitales, ¿no? La gente que lo recuerda a través del arte, de la espiritualidad, del trabajo, de la lucha, y mezclar entonces estos dos registros, ¿no? Esta imagen también es justamente ahí en el puente Pueyrredón. Siempre está muy presente, bueno, la propuesta estética, ¿no? En estas imágenes. Acá, por ejemplo, este compañero lo recuerda a través de la lucha, ¿no? Con el bastón, con esa fuerza. Y entonces eso lo traigo a colación por lo que vos decías, Fede, de la elección de los temas, ¿no? Como nosotros y nosotras elegimos temas con los que nos vinculamos de manera muy, muy cercana, ¿no? O con las que nos vinculamos o a nivel afectivo o a nivel político, ¿no? Como que sentimos o estimamos que son cuestiones que valen la pena tocar, ¿no? Nico, una de las cosas que también que me interesa, porque además también vos lo haces habitualmente también desde tus perfiles personales, pero que está muy presente también en su es ese trabajo sinérgico completo entre la imagen y el texto, ¿no? Y así como empuñar la cámara, se ve que han empuñado también la lapicera. Eh, y cómo está muy presente esa cuestión también en los pies de fotos, en los textos que abren cada una de las series. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo es ese trabajo? Me imagino también que tiene que ver con otro tipo de formarse también por caminos diferentes que no son estrictamente el de la fotografía, pero que son importantísimos también. Y sí, un poco lo que te contaba en un principio, nosotros nos formamos como periodistas, como contadores de historia, mucho en la calle, ¿no? En la calle y tratando justamente de participar de esos movimientos, pero también acompañando esos movimientos, pero participando de medios sociales, de medios alternativos, donde era justamente importante, bueno, aportar información, tratar de contar las historias, generar esos vínculos, conocer a las personas y, bueno, usar todas las herramientas a disposición, ¿no? Todos los recursos. Y si para una historia es importante tener presente los nombres de las personas o los momentos en que se fotografió, nosotros decidimos incluirlos. Incluso hay trabajos que tienen esas entrevistas en video. Cuando las cámaras empezaron a filmar, me acuerdo que algunos fotógrafos y algunas fotógrafas se resistían un poco a aprender a filmar, y nosotros adoptamos eso como una nueva posibilidad, ¿no? Como
nuevas herramientas para poder contar las historias. Yo creo que eso es lo principal para nosotros, ¿no? Tratar justamente de tener presente ese rol de comunicador social, ¿no? Y en cuanto a la escritura, digo, eso, nos formamos mucho en la calle, ¿no? Entonces era un poco el hazlo tú mismo, y por ahí uno se inventa reportero, y mientras uno fotografía, el otro va tomando nota y está atento a los relatos, a charlar. Luego se cambian los roles y sí, nos interesa mucho eso, ¿no? Tener ese sustento en nuestros trabajos. Ahí el PDF, Nico, que me mandaste, después pasaba, no sé si, a un proyecto, también que es un proyecto también para mí de mucha relevancia también, impresionante, que tienen, que es el de Puertas Cerradas. Es la foto con la que, si no me equivoco, es una de las fotos con la que abre Puertas Cerradas. Que Exacto, siempre, sí. eh, no sé, me gustaría saber un poco digamos, que me cuentes vos también cómo surgió esto, cómo surgió este proyecto, cómo decantó después, cómo lo han visto ustedes en el paso del tiempo también. Y es un trabajo que reivindicamos mucho, que también implicó mucho riesgo a varios niveles, ¿no? A ver, voy por parte. En su momento sentimos que la fotografía se estaba generando el impacto que nosotros deseábamos, ¿no? O sea que fotografiamos siempre las personas con las que teníamos mucha empatía, y fotografiamos a veces con una intención como de denuncia, o con una intención de apoyo, de acompañamiento. En un momento dado, o sea, por un lado sentimos que nos estamos como repitiendo nosotros mismos, y que estábamos ya un poco, bueno, rehaciendo cada vez los mismos reportajes. O sea, nuestra cámara siempre estuvo a disposición de, bueno, los luchadores, pueden ser trabajadores, campesinos, estudiantes, comunidades, migrantes. Y había como esa intención de estar participando activamente con nuestras imágenes, pero también hubo un momento que empezamos a dudar de la pericia, o del impacto que podían generar nuestras imágenes. Y tuvimos ganas de plantearnos un nuevo desafío, que era justamente hablar de la pobreza y de las desigualdades, pero a través de aquellos y aquellas que se veían beneficiados por ese estado de situación. Entonces, en una reunión decidimos justamente retratar a una familia de gente de alto nivel social, y una familia que justamente vive en un country. Nos dimos cuenta también que las clases sociales bajas estaban muy fotografiadas, que cuando uno observaba un poco el trabajo de los fotógrafos documentales y las fotógrafas documentales de América Latina, había muchas imágenes de las villas miserias, de muchos territorios marginales, pero que muy pocos fotógrafos se habían metido con un lenguaje documental a retratar esa clase social. O sea, está el registro de lo que son las revistas de moda, o las revistas de corazón, pero son imágenes muy controladas y que plantean como una mirada muy preguntar a qué se debía esa falta, ¿no?, de ese registro documental. Cuando decidimos hacerlo, nos dimos cuenta de alguna manera por qué faltaba tanto ese registro, y tenía que ver con las dificultades de acceso que tienen estos espacios, ¿no? Este trabajo nos llevó
un mes, menos de un mes, hacerlo entero, fotografiándolo, y nos llevó 8 meses producirlo. O sea, nos costó muchísimo encontrar una familia que viviera en estos barrios cerrados que creo que hay alrededor de toda América Latina y del mundo. Son esos barrios cerrados que son como unas burbujas dentro del paisaje urbano argentino, que son como espacios cerrados que están como protegidos por vallas de seguridad, por grandes portones. Entonces, son territorios que son muy difíciles de acceso y las familias que viven en estos barrios no tienen en general ningún interés en ser fotografiadas. Incluso hay como cierta paranoia también, entonces fue muy, muy complicado hacernos con una familia que aceptara que fuéramos a fotografiarles. Cuando finalmente una familia, bueno, accedió a recibirnos en su casa, fuimos un poco con nuestras intenciones, les contamos, les dijimos, bueno, somos fotógrafas de una cooperativa, queremos contar esta historia. Aceptaron y duró más o menos 2 o 3 semanas de estar acompañándolos en el día a día, ¿no? Y cuento un poco todo eso porque lo vinculo un poco con el principio de nuestra conversación, ¿no? Había, había unos acuerdos entre nosotros de no caer en una fotografía demasiado simple, que sea demasiado, a ver cómo decirlo, demasiado simple de absorber. Queríamos que nuestra fotografía en este caso sea cuestionadora, ¿no? Que genere interrogantes, que produzca tensión, que no sea una fotografía que simplemente se vea como una denuncia, como algo aberrante, sino como que deje mucho espacio en el espectador para que se pueda hacer su opinión, ¿no? Entonces es un trabajo en el que trabajamos mucho esas cuestiones de gramática, ¿no? de la imagen, ¿no? Acá trabajamos en ese momento éramos 7 en Zoom y los 7 participamos de este ensayo y las consignas eran como bastante claras, ¿no? En cuanto a la luz que usábamos, a los lentes que usábamos. Queríamos una fotografía silenciosa, una fotografía como muy discreta, pero sin perder el impacto, ¿no? Entonces, este trabajo también generó un poco ese riesgo. Mientras lo hacíamos, teníamos un poco de miedo, un poco por las consecuencias que podían llevar, pero también en no caer en una alabanza de esta gente. O sea, lo vemos hoy día, pero en su momento era como una experiencia bastante novedosa para nosotros. Entonces, recuerdo que nos movilizó mucho. Y es un trabajo que tuvo mucha repercusión, o sea, se publicó en medios de todo el mundo, se expuso en el Paul Getty Museum allá en Los Ángeles, se expuso en la Torre Eiffel, en París, y tuvo mucha repercusión, y, y creo que es un trabajo que todavía hoy nos parece que fue importante hacerlo, fue interesante el proceso también, todo lo que les voy contando, que nos sirvió también para cuestionarnos, ¿no? Nuestra fotografía, qué tipo de, de compromiso teníamos nosotros con la imagen, con los temas, cómo podíamos nosotros tratar de meter la cuchara un poco más profundo, ¿no? Hay un juego increíble en esta serie, en esas varias capas de vida que existen en paralelo, ¿no? Cómo van enlazando, si lo veníamos hablando en las series anteriores, cómo van enlazando las historias, desde Claro. los empleados de la familia, de la vida, ¿no? Si, Bueno, si algo hay, que... si hay algo que surge siempre, Nico, bueno, este es uno de esos proyectos que siempre están presentes en los talleres en Hiedra, y si hay algo que surge, siempre es la pregunta, que no sé si nos salió en el chat, pero si nos salió, es ¿qué pasó después de esto, ¿no? Me imagino, porque me imagino que, ¿qué pasó después? ¿Cuáles fueron, digamos, cómo resonó desde varios aspectos esto y sobre todo también con la familia, o hay gente que se sienta, cómo se sintieron los fotografiados en este caso? Y mira,
Con esta persona tuvimos, creo que los mismos cuidados que tenemos con cualquier persona. En el sentido que, viste que te conté que con los campesinos fuimos, les Sí, llevamos la foto, le preguntamos, siempre nos gusta tener ese feedback y tener como un poco bueno, la sensación que tienen los propios protagonistas de las imágenes. Entonces, en este caso hicimos el mismo trabajo y le llevamos todo el ensayo. Ellos en su momento no sintieron nada especial, o sea, vieron como que se decepcionaron un poco, creo, del contenido de las imágenes, porque ellos se imaginaban que íbamos a hacer imágenes mucho más preciosas, preciosistas, un tipo de imagen mucho más delicado, y nuestra intención era contar una historia. De hecho, cuando vos ves acá en lo que es la edición, se cuenta casi un cuento de hada, ¿no? Mira, a sí, sí, medida que sí. vas pasando las fotos, ahí está la casa donde vive la familia, como que Es uno se que va acercando. hay unos guiños interesantes, Nico, perdón, que hay unos guiños Sí, interesantes justamente a esa estética que marcás de la revista clásica en la que suele aparecer este tipo de familias, ¿no? O la cobertura, ¿no? claro. Y después entran en sus universos, pero arranca como llevando hacia ese lugar con quiebres como este, ¿no? Por eso, ¿viste? Es como ahí hay como la búsqueda de contarlo de manera muy, muy clásica, ¿no? Es como nos vamos acercando muy de a poquito, un personaje te lleva a otro, vas entendiendo la trama de la historia, eh, es casi como una película, como un cuento de hadas, y eso para nosotros era importante también mantener esa estructura, ¿no? Y entonces, eh, bueno, la familia recibió las fotos con cierta indiferencia, te diría. Ellos esperaban quizás que íbamos a fotografiarlos de una manera como mucho más, más posada. Y un poco hubo como esa indiferencia, digo, como descuido. Recibieron el trabajo y bueno, se olvidaron. Y luego, bueno, cuando empezó a tener tanta relevancia, por ejemplo, salió en el New York Times, y ahí nos llamaron en ese momento muy enojados y amenazándonos, ¿no? Como diciendo, bueno, este trabajo no se tiene que mostrar más. Nosotros teníamos un derecho de reproducción, o sea, habíamos firmado con cada una y cada uno de los protagonistas de la historia un papel donde justamente estaba el compromiso de y de ellos, ¿no? De respetar esas publicaciones, ¿no? Es algo que se suele hacer, y ellos pusieron una condición y era de que ese trabajo no se pudiera exponer o publicar en Argentina. Bueno, nosotros respetamos eso, y en su momento entonces ellos como que nos amenazaron eso, como muchos de ellos son abogados o abogadas, entonces hubo un intento de su parte de, de frenar la difusión de ese trabajo. Y en ese momento nosotros, bueno, lo discutimos y decidimos continuar con la difusión, ¿no? Siempre respetando esa condición, ¿no? No se publicó ni se puso acá en Argentina, que es el país donde ellos viven. Porque digo, tuvimos, vuelvo a lo que te contaba en un principio, ¿no? Tuvimos como esos mismos cuidados, ¿no? Como que no hay abuso de nuestra parte, si bien hay una mirada acá también, vuelvo a lo mismo, o sea, la fotografía nunca es inocente del todo, entonces mostrar ciertas cosas, mostrarlas de una manera o de otra, siempre tu discurso está muy presente, eso es algo que, bueno, por suerte la fotografía superó hace muchos años esa idea de objetividad. Entonces, ellos no notaron en ese momento que hubiera imágenes que los pudieran ofender, y entonces, bueno, recibieron las imágenes y se olvidaron. Luego, bueno, hubo un poco esa tensión entre ellos y nosotros, pero bueno, de nuestra parte siempre intentamos, bueno, ser respetuosos. Digo, eso también fue una decisión en un momento. Nosotros, no digo que había asco o que había como animosidad, pero eran espacios completamente opuestos a los que solemos recurrir y fotografiar.
Pero el Entonces, abordaje de ustedes en el lugar, me imagino, ¿no? Porque habitualmente parece existir un vínculo empático cuando eligen el tema. claro, totalmente, sí, sí, sí. Por Y eso acá este me es los imagino completamente la opuesto. postura de ustedes también en el lugar y en cómo abordar digamos, Y, justamente en el día a día. bueno, eso es un buen ejercicio, creo, para los fotógrafos. De repente ahí los pobres éramos nosotros, ¿no? Y los observados éramos un poco nosotros, ¿no? El chico de la familia tenía una cámara que era mejor que la nuestra y bueno, a veces está bueno también tener esa visión, ¿no? De sentirse uno como más chiquito. Es el único que no aparece, no aparece su rostro en la serie, ¿no? No sé si había algo en particular. No, sí, Bueno, aparece un poco. no sé, y hasta ahora cuando hablabas también, no sé por qué siempre tiene que aparece siempre o de espaldas eh, pero hay una cuestión que decía justamente que no recuerdo un primer manifiesto en formato de video de ustedes en donde jugaban con la palabra sub y una de los juegos que generaban justamente es subjetivo, asumir la subjetividad y plantearla Sí, como bandera, ¿no? sí, totalmente. Bueno, asumirla es eso, como, ¿no? Expresar ya de antemano el poder que tiene la cámara y asumir eso, ¿no? Que es un medio donde uno puede compartir su opinión, su propio discurso. Digo, por eso cuando dije que éramos nosotros los más chiquitos, no es que si uno va, por ejemplo, con los campesinos, son ellos los chiquitos, sino en sí ya ejerce como un desequilibrio, ¿no? Una diferencia de poder, ¿no? Entonces, bueno, la subjetividad es algo, yo creo que por suerte con la fotografía, bueno, superamos hace mucho tiempo ese debate, pero está bueno asumirlo desde el lado de sub. Sub es subjetividad, también es ser subversivo, subterráneos, ¿no? Es como un planteo, es una propuesta y es una especie de declaración de principio de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, nosotros miramos el mundo de ese modo y es el modo en que elegimos mostrarlo, ¿no? Te cuento que en un principio, en el principio de SUB, nosotros nacimos como cooperativa de trabajo y siempre estuvo la necesidad de generar los retornos, ¿no? Que son como los sueldos de una cooperativa de trabajo. Y esos retornos tenían que alcanzar para pagar bueno, los alquileres, los alimentos, la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Y entonces en un principio había como eh, esa duda, ¿no? De si trabajar con los medios gráficos, por ejemplo, con los medios mainstream. Acá en Argentina hay varios medios, Clarín, por ejemplo, que uno sabe cómo esa gente responde a intereses y que más que periodismo en realidad están haciendo su propio negocio, ¿no? E informan según sus propios, bueno, sus propios intereses. Con lo cual en un principio de Suba había como esa duda, ¿no? De si teníamos que vender nuestras imágenes a esos medios, cómo teníamos que participar, cómo teníamos que funcionar. Esa duda aún mayor porque éramos una cooperativa y que necesitamos vender nuestras imágenes para poder sobrevivir. Entonces, bueno, siempre son como debates muy interesantes que tienen que ver con eso, con el día a día, con la fotografía, con las cosas que suceden dentro de un colectivo, ¿no? ¿Cómo va ese vino, Nico? No lo dejé, no lo ¿Lo tengo a mano dejaste? ahora. Escuchame, ¿y vos cómo venís? A mí yo estoy disfrutando muchísimo esto, pero quería saber cómo está viniendo vos y pensaba como en ir encaminando de a poco como una recta final de la conversa, porque tampoco te quiero robar mucho tiempo. Ha llegado en pila de mensajes acá, hay una compañera, por ejemplo, Mica, que yo sé que utilizó, y lo escribió ahí en el chat, que utilizó a puerta cerrada en su tesis, en una tesis de facultad, por ejemplo, para que tengas una idea a veces de los coletazos que tienen acá en Uruguay, como Ah, genial. los coletazos que tienen a veces las cosas. Si a vos si pensás en qué está
algo que represente la contemporaneidad de Sub. ¿Cuál sentís que puede ser alguna de las historias que estén acá en la vuelta que sientas que pueda estar más hablando de un tiempo presente? O que te guste a vos, no sé, decime vos. Tiro esa punta, pero puede ser otra, como para ir enganchando una recta final. Y creo que algo que siempre nos definió es bueno, tratar de reflexionar en torno a la fotografía, bueno, de plantearnos por ahí interrogaciones, de tratar de participar de esos debates. Y en estos tiempos, de hecho, la verdad que celebro estos momentos que estamos viviendo donde hay tantas cámaras, tanta producción gráfica, tantas imágenes. A veces me veo un poco apabullado por esa cantidad de material, pero a la vez yo siento que se aceleró mucho desde cuando empecé yo, que antes hacíamos fotografía analógica y por ahí los cambios se producían de manera más dilatada. Yo creo que ahora celebro justamente tanto material y tanta capacidad para moverse, ¿no? Y para cambiar los ejes. En este momento, por ejemplo, todo lo que se genera a través de las redes sociales, la selfie, la postfotografía, el uso de los archivos, los formatos, el fotolibro como nuevos recursos para contar historias. O sea, todos estos recursos me parecen maravillosos y me parece que tenemos la suerte de poder justamente vivir una época donde, bueno, suceden innumerables cosas, cantidad de cambios, y que eso es una gran fiesta visual y que me gusta mucho participar de esa gran fiesta. Y una manera que tuvimos de involucrarnos en todo eso es empezar a dar talleres. Y los talleres, un poco en un principio, Que vaya que voy al PDF, que creo que pusiste algo de los talleres acá. Claro, exacto. Sí, dale, perfecto. Y los talleres en un principio justamente era como una preocupación que surgió de algunas personas que nos acompañaban o que nos seguían y que tenían ganas no de aprender, sino bueno, de participar de reflexiones con nosotros. Y estos talleres justamente eh, empezaron a ser una fuente muy interesante de intercambio, ¿no? Empezamos bueno, a participar de esos, por eso los talleres en Sur se llaman laboratorio, porque son como lugares de gran experimentación, donde cada uno va trayendo un poco sus modos, sus dudas, bueno, sus modos de expresarse, y eso es acá, por ejemplo, lo que estamos viendo son seminarios donde invitamos artistas que nos gustan, Nelson Garrido, Oriana Elizabeth, Claudia Carreras, bueno, gente con la que justamente como que nos nutrimos mucho en ese aspecto, que es el aspecto creo que es importante en caso de Sub, siempre fue importante eso, ¿no? Como que de reflexionar antes de fotografiar. Yo me acuerdo que cuando estudiaban en las escuelas, estaba el gran maestro de la fotografía que era Cartier-Bresson, y Cartier-Bresson hablaba del momento decisivo, ¿no? Y nosotros en un momento cuestionamos eso y nos dimos cuenta de que previo a ese momento decisivo existía una reflexión decisiva. Le decíamos la reflexión decisiva que tenía que ver con eso, ¿no? Con pensar los trabajos, con elegir los modos, empezar a buscar los temas que eran los más importantes, los más elocuentes, los más necesarios también. Entonces, digo, los talleres, el modo que funciona y que nosotros disfrutamos es un poco acompañar y compartir un poco con otros fotógrafos, fotógrafos que van produciendo. Así que eso es algo como maravilloso y muy satisfactorio también, ¿no? O sea, en este momento, además, la máquina Sub funciona como productora de contenido, de material, pero también mucho de nuestra fuerza, de nuestra energía, de nuestra inspiración se vuelca también
en eso, ¿no? En compartir con otras personas o en generar muestras. También empezamos un trabajo de curaduría que también nos genera como mucha satisfacción. Entonces, en este momento está eh, muy puesto en eso, ¿no? La energía. Además que, bueno, la producción eh, se continuó. Te contaba en un principio que después de mucho tiempo de volcar toda nuestra energía en los trabajos colectivos, cada fotógrafo también fue dándole un poco de espacio a su búsqueda personal, a sus modos de fotografiar personal, a su propia identidad fotográfica. Eh, el hecho de variar y de diversificar un poco los canales expresivos también nos dio un nuevo impulso, ¿no? Ahí veía que alguien preguntaba por la radio también es un modo también es una excusa, es como una excusa también para ponerse a pensar, ¿no? La fotografía. ¿Se puede escuchar por internet la radio, Nico? Sí, a ver si querés busco ahí Después el me link. compartís el link si querés, o lo compartimos Dale, para, dale. o si si tenés algo ahí, o si no lo compartimos después, pero justo había una consulta también vinculado a eso. Ahí lo tengo, te lo paso. Ahí está. Ahí está en Ahí el está chat, el. para los que quieran entrar al chat está el link justamente de la radio, ¿ah? En Sí. el chat del Zoom está eso. Nada, a mí ahora está pasando Gilda la Milagrosa. Este es un proyecto que me parece fascinante. Recuerdo algunos videos también en el que la inauguración con el club de fans de Gilda que habían compartido en su momento. Y, Claro. y no sé, me da para abrir miles de puertas que invitarían a que tengamos, oye, no sé, nos quedamos mucho tiempo hablando, pero también no quiero abusar de tu tiempo. Ahora me quedé pensando justamente en eso de ¿qué sentís que viene o de ahora en más para vos? O si en esta cuestión de reforzar o de las inquietudes personales, vos estás también pensando en eso también, en tus inquietudes personales, además del trabajo colectivo en su... Mira, la verdad que yo recuerdo que cuando empezamos con Sub, mucha gente nos vaticinaba un poco el final, ¿no? Yo me acuerdo que cuando el hecho de firmar colectivamente, para muchos fotógrafos era como una especie de suicidio, ¿no? Porque decían, ¿y cuando se termine Sub, qué va a pasar con esas imágenes que no tienen autor? Y yo me imaginaba toda mi carrera artística en Sub, porque sentía que era un poco, que era el espacio ideal como fotógrafo para desenvolverme con mis proyectos personales, con mis proyectos grupales, con mis búsquedas, con mis preocupaciones. Sentía que el espacio era muy abierto y tenía como ese sueño, ¿no? Decir, bueno, ojalá que me retire en Sub, ¿no? Como hacen un poco esos futbolistas, ¿no? Que se pasan todo, como Messi, ¿no? Que desde chiquito está en el Barça y se quiere retirar con la camiseta del Barça. Yo tengo un poco ese sueño, ¿no? Como decir, bueno, o sea, estoy cómodo y cada vez que alguien no se siente cómodo en general, lo expresa y lo formula y se trata como de modificar las cosas. eh, o sea, el espacio siempre yo creo que la clave está en que siga siendo algo que a uno le entusiasme, le genere ganas, le genere cariño, le divierta. Si cuando el agua se estanca, se pudre. Así que un proyecto como Sub, si se mantiene y si reproduce un poco las mismas cosas o los mismos éxitos, por así decirlo, yo creo que iría a su final. Pero por suerte, siempre hay como una renovación. Y bueno, te contaba eso, ¿no? Que cuando hay conflictos, bueno, tratamos de resolverlo, ¿no? De una vez por año juntarnos, pelearnos un poco, que
llorar un poco y no dejar ninguna duda, o sea, nada que pueda llegar a ser motivo de pelea. Pero las peleas existen, por supuesto, porque la gente cambia también. O sea, imagínate que yo estoy en Sub desde el principio, hace 15 años, 17 años, y obviamente no soy la misma persona que en aquel momento. Tengo 2 años, tengo 2 niños, o sea, mi, mi realidad cambió también. Así que por suerte siento que Sub se supo renovar y me sigue pareciendo un espacio de creatividad y de libertad. Nico, parece si arriesgamos, Mm. arriesgamos la conectividad, pero me parece que está bueno si, a ver si puedes habilitar pantalla, riesgo de que Ah, nos dale. perdamos un poco, por lo menos hacer un cierre y vernos las caras un poquito, por lo menos. Em, Sí, a ver. Y si escucho algunas voces, quizás alguien quiere hacer alguna pregunta también, ¿Les, encantado de les parece? contestarla. Bien, bien, me gusta la idea. Si podemos ir cerrando a ver si alguien quiere habilitar micrófono. En esto siempre está bueno el primero que se anime rompe el hielo, ¿viste? Después, pero si tenemos esa posibilidad estaría genial. Agradecer a todos los que han estado por ahí. Veo varias copitas de vino por ahí, no sé si has Voy a visto buscar el ahí. mío. Venite a brindar, sí, Nico. Van a arrimar copa de vino, mate, lo que tenga, están habilitados a abrir sus camaritas también si quieren. Bien ahí. Fer Facal te estaba saludando con su copa de vino desde acá, desde Montevideo. La Una, verdad que estoy tan contento que haya funcionado finalmente. Un momento me preocupó un poco, tuve pero miedo de que no lo pudiéramos lograr. la paciencia de la barra también, que agradezco que haya entendido que arrancamos los Mm. tropezones, pero que después fluyó y anduvo divino. Y acá están llegando, por lo menos por el chat ahí, eh, Genial. a- están llegando los saludos. Yo, eh, nada, Nico, contarles al resto de la barra también de la generosidad y la apertura de Nico desde el primer momento. Le mandé un mensaje y enseguida automáticamente respondió, y eso es una divinura que quiero hacer público, porque está divino que pasen ese tipo de cosas. Desde el primer momento en que una cosa es conocer la obra de alguien, otra cosa yo lo tengo muy presente verlo con la mochila militando con los libros en el CMYK, y era también a veces, no necesariamente a veces, quien está atrás de la obra tiene una consecuencia directa con lo que uno pone de anhelo en la obra, ¿no? Y en esa charla en el CMYK y verlo así defendiendo, si no recuerdo mal, después del otro día de la presentación del libro en el CMYK te ibas a una escuela a presentar el libro. Eh, Exacto, sí, sí, es algo que siempre hicimos con su. Contaba que participamos de muestras en las galerías, pero después esas mismas muestras o esas presentaciones se hacían en los mismos barrios o en los espacios. El libro de diciembre, de hecho, por ejemplo, acá en Buenos Aires, se presentó en FOLA, que es la Fototeca Latinoamericana, un espacio específicamente de fotógrafos y fotógrafas, y luego se presentó en el Bar La Tribu, que es un espacio eh, que viene de esa militancia, un espacio muy querido por todos las militantes de acá de Barcelona. Así que allá en Uruguay hice la presentación en el CDF y luego, no recuerdo ahora, en un centro cultural me invitaron los chicos de Revelarte, Ahí un va, sí. colectivo de allá y siempre es muy interesante. Nosotros nos interesa mucho ese doble feedback, ¿no? No solamente del círculo de la fotografía, sino también de otros espacios. Nico, queda el puente virtual abierto. Sabés que cuando andes por acá, por este lado del charco, cuando anden por acá, sería un gustazo que recibirlos en nuestra casa, con nuestra comunidad ahí, con la que intentamos construir, trascendiendo justamente a la fotografía y de encontrarnos más allá de todo, ¿no? Y que muchos de los mensajes que aparecen abajo sé que son de la barra que está sumamente contenta de que esté sucediendo esto y que haya sucedido esto. Querido, Genial, con muchísimo gusto. te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias.
seguimos Bueno, el vínculo y bueno, vamos arriba con todo. Gracias de vuelta. dale, mil gracias a todos y bueno, cuídense, nos veremos prontito. Muchas gracias por su atención y gracias a vos, Fede, del Espacio Hidra, por la invitación. Fue un placer, Gracias, la verdad la Nico. pasé muy bien. Abrazo inmenso. Un abrazo grande. Chao, chao, chao.